Las bendiciones no son por tu buena conducta, sino por la misericordia y soberanía de Dios. Muchas veces creemos que si nos hemos portado bien, que si hemos diezmado, hemos sido fieles a Dios en no faltar ningún domingo a la iglesia, Dios nos va a bendecir sí o sí. Y nunca tendremos problemas como cristianos o nunca nos va a ir mal. Pensamos que el hecho de portarnos bien es como una moneda de intercambio. Si vengo a la iglesia, si traigo flores, si traigo comida, si voy a la oración, si doy clases, Dios me tiene que bendecir sí o sí y dar todo lo que yo le pida. No tendría por qué irme mal. Por otro lado, vemos a personas que repentinamente le han pasado cosas. Pruebas difíciles como perder el trabajo, perder la salud, perder un familiar, o aparentemente no le va bien. Creemos que puede ser que sea por un pecado que él o ella cometieron o algo que está oculto en sus vidas. Y esa es la consecuencia de desobedecer a Dios. Pero hoy vamos a ver, a través de la historia de Job, que a veces las causas de nuestro sufrimiento no es por un pecado oculto. A veces sí puede ser una disciplina, pero otras veces es para crecimiento espiritual y otra para que la gloria de Dios se revele a nosotros. Y vamos a tomar de ejemplo la vida de Job. Número 1. ¿Quién era Job? Leemos Job 1 del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a puntualizar y responder la pregunta de quién era Job. Según Job 1 del 1 al 5 dice que Job era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otra versión dice que era honesto, intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie, obedecía a Dios en todo. Además, también nos muestra que era un hombre muy rico, el más rico de Oriente. Se cree que vivía al sur de Judá, al sur del Mar Muerto, en Edom, la tierra de Saúl. Job sobresalía de riqueza en sabiduría y la gente lo respetaba. Además, tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 10 hijos. Por supuesto, si nos ponemos a pensar dónde tendría todos estos animales, entonces podemos por obviedad pensar que tenía una gran extensión de tierra. Y además, muchos criados para que le cuiden todos los animales que él poseía. Nos llama la atención en Job 1:5 que dice que ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos. Porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto nos muestra que Job intercedía por sus hijos, hacía ofrendas para perdón de sus hijos. Job se preocupaba porque sus hijos no pecaran contra Dios. Job se preocupaba por el comportamiento de sus hijos. Muy bien, esto nos da una semblanza de quién era Job. Número 2. Satanás acusa a Job.
Y continuamos en el 6. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas las posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Satanás acusa a Job de ser un convenenciero. Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Y él acusa que Job honra a Dios porque Dios lo bendice. Dios conocía el corazón de Job, pero quería mostrarle algo a Job y a nosotros también. Satanás tiene permiso de actuar en la tierra. Satanás le hace muchas cosas a Job con el permiso de Dios. Número 3. La prueba de Job. En el versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Según lo que acabamos de leer, Job pierde todo en un solo día. Sus 500 yuntas de bueyes, sus 500 asnas, sus 7,000 ovejas, sus 3,000 camellos y 10 hijos. Todo lo perdió en un solo día. ¿Cómo estaría su corazón cuando recibe esas noticias de golpe? Dice que él se levantó y rasgó su manto, que era en señal de duelo, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo estaría tu corazón al perder en un solo día todo lo que hoy tienes? Tus amados seres de familia, tus seres queridos, tal vez tus pertenencias, tus propiedades. De hecho, algunos lo han experimentado en los huracanes, en las inundaciones, o cuando hemos visto catástrofes terribles. Algunos han perdido sus casas, sus coches, han perdido cosechas, incluso hasta su familia.
Job, más adelante pierde también la salud. Y sumándole a eso, pierde también el apoyo de su esposa. Pero nos llama la atención la palabra del versículo 20. Job adoró cuando se entera de todo lo que perdió. Yo me puedo imaginar Job cantando la canción. No sé si la conocen, pero es una canción muy antigua que dice: te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver a mi vida esclavizar, pero el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. Job adoró cuando se entera de todo lo que perdió. Más adelante, la esposa le hace un comentario equivocado. En Job 2:9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job le estaba diciendo: estás hablando como una de las mujeres que no conoce a Dios. La esposa de Job no lo apoyó, no lo animó. Qué tremendo que como mujeres, a veces como amigas, como hermanas en Cristo, o las que son esposas, como esposas, en lugar de animar, en lugar de dar una palabra de consuelo o de fortaleza, digamos palabras equivocadas para bajar la fe y los ánimos de la persona que está pasando una prueba. Que Dios te use para animar a otros, no para desanimar a otros. En este mismo versículo me resalta la palabra integridad, en Job 2:9. ¿Qué es la integridad de Job? Integridad es buscar a Dios en medio de la confusión, en medio del sufrimiento. Job tenía dudas, sí, pero en medio de sus dudas él buscó a Dios. Job estaba en amargura, deseó morir, pero no dejó de confiar en que Dios tenía un propósito en todo esto. En Job 3:11 dice que Job había deseado a mejor no haber nacido. Él dijo: maldito el día en que yo nací. Mejor sería haber muerto y mejor sería no estar vivo, porque estaba en tal sufrimiento que él mejor deseaba la muerte. Casi yo me atrevería a decir que habría caído en una profunda depresión. Job había perdido todo. Lo único que no perdió fue su fe en Dios. La prueba no siempre es castigo. A veces es disciplina de Dios, otras es para crecimiento espiritual y otras para que se muestre la gloria de Dios en nuestras vidas. La prueba mostrará lo que hay en nuestro corazón. Te pregunto, ¿seremos capaces de adorar a Dios en medio de la prueba o en medio de las pérdidas? Yo recuerdo una inundación tremenda que hubo en Acapulco, que fotografiaron a una pareja de ancianitos, en medio de la lluvia, arrodillados y alabando a Dios. Esos ancianitos fueron ejemplo para todo México de adorar a Dios en medio del susto, en medio de la pérdida que esto traía. Job no perdió su fe. Punto 4. Los amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos vinieron a Job a decirle: si estás sufriendo es porque pecaste. Acusaron a Job de tener pecado oculto. Pero en Job 13, Job defiende su integridad, y Dios mismo lo reconoce como íntegro y recto.
Dios se enojó con los amigos de Job. Si te fijas, cuando ellos hablan, tiene mucho sentido lo que están diciendo a Job, pero a Dios no le agradó lo que ellos dijeron. ¿Por qué? Ellos afirmaban, si estás sufriendo es porque pecaste. Esto quiere decir que podemos decir algo bíblico, pero si no viene del Espíritu de Dios, no va a traer consuelo, ni ánimo a las personas, ni una verdad que aprender. Su error fue traer juicio sobre Job. Estaban diciendo en parte verdad, pero lo estaban aplicando mal sobre la situación de Job. No estaban llorando con el que llora, como dice Romanos 12:15. Dios dice que si vemos a alguien sufriendo, no traigamos juicio, sino consuelo y acompañamiento. Muchos de nosotros somos prontos para hablar a otros y lentos para escuchar el sufrimiento de otros. Creemos que tenemos siempre la respuesta o el por qué una persona está pasando por lo que está pasando. Eso hicieron los amigos de Job, intentar decir lo que solo Dios le puede revelar a Job. Tenemos que tener oídos para escuchar al que está sufriendo y no condenarlo. Que Dios nos ayude a no ser como esos amigos que traen juicio, sino de los que lloran con los que lloran. Punto número 5. Dios le responde a Job. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo tú si tanto sabes. ¿Sabes quién diseñó las dimensiones o le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde se asienta su basamento o quién colocó su piedra angular mientras aclamaban los astros matutinos y los vitoreaban los hijos de Dios? Dios no le dio explicaciones a Job, sino que le mostró su grandeza y su soberanía. Job 11:7-9 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dios no nos explica todo, porque no lo podríamos comprender. Muchas cosas que pasan y pasamos tendrán explicación solo cuando estemos en la presencia de Dios. Romanos 29:29 nos dice que hay cosas que sí nos serán reveladas y otras no. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios le enseñó a Job que no necesita todas las respuestas, sino solamente conocer más a Dios y confiar en su soberanía. Oro que podamos escuchar la respuesta de Dios y ver su grandeza. Punto número 6. La misericordia y la restauración de Job. Después de la prueba, Dios restauró a Job. Job 42 del 10 al 12 dice, el Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, y comieron con él en su casa. Se compadecieron de él y lo consolaron por todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un pendiente de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Gemima. El nombre de la segunda era Kesia y el nombre de la tercera Keren Japuj. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de años. Dios aumentó el doble a Job de lo que había tenido. Dios puede restaurar lo que hemos perdido, pero lo más valioso que es que en medio de la prueba lo busquemos y podamos conocerle profundamente. Yo conozco la historia de un hermano muy fiel a Dios. Él vive en Veracruz, fiel en su iglesia, generoso, y tenía un negocio muy próspero en el mercado del centro. Un día hubo un incendio
y el único que se quemó fue el negocio de él. Y él debía su mercancía. Dice que preguntaba mucho a Dios el por qué. Y siguió levantándose cada mañana con fe a trabajar y a volver a construir su negocio. En ese proceso viajó a Ciudad de México y se encontró con un cristiano que tenía ciertos artículos que podían ser para su negocio. Ese cristiano le financió y le dio crédito. Más tarde, ese cristiano llegó a ser su mentor espiritual. Hoy el hermano tiene varias propiedades, una casa muy grande en donde hospeda misioneros y apoya muy fuerte su iglesia. Después de la tragedia, Dios lo ha bendecido mucho. Te pregunto, ¿qué has perdido tú? ¿Dinero? ¿Bienes? ¿La salud? ¿A tu familia? ¿Tu trabajo? Dios puede restaurar lo que perdiste. No por tu buena conducta, sino por su misericordia y soberanía. Si has estado en prueba, es el amor de Dios quitando distracciones para que tengas un encuentro más real con Él. Ese fue el fruto de la prueba de Job, porque él experimentó a Dios de una manera más grande que la que conocía antes. La verdad, la prueba quita nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros mismos y en lo que tenemos. Nos hace más humildes y más dependientes de Dios. Como Job dijo en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de la prueba, Dios le fue revelado a Job. La verdadera fe de un hijo de Dios será probada. Si queremos a Dios por lo que Él nos da o por quien es Él. Las bendiciones no vienen por nuestra buena conducta, sino por la misericordia de Dios. Leemos para cerrar Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te bendiga.